En este caso vamos a determinar la densidad y el porcentaje de error para dos parcelas. Tenemos que volcar los datos en esta tabla del recuento que hicimos sobre los individuos que aparecían en las dos primeras parcelas. En el caso del girasol, en la primera parcela aparecían 5 individuos y en la segunda 4. En el caso de la quinoa, 5 en la primera parcela y 3 en la segunda. En el caso del cípero, 0 en la primera parcela y 1 individuo en la segunda. Y en el caso del chamico, 9 individuos en la primera parcela y 0 en la segunda. Las densidades reales están dadas. La densidad real del girasol es 3.3 plantas por metro cuadrado, la de la quinoa también 3.3, la del cípero 0.33 y la del chamico 3.3. ¿Cómo calculamos la densidad estimada para las dos primeras parcelas? Y sumamos los individuos. 5 individuos en el caso del girasol más 4 individuos me da 9. Tenemos 2 metros cuadrados, entonces 9 dividido 2 me da 4.5 planta por metro cuadrado y esa será la densidad estimada del girasol considerando las dos primeras parcelas. Con respecto al porcentaje de error, ¿cuál era la fórmula? Densidad estimada menos densidad real sobre densidad real por 100, porque estaba expresado en porcentaje. Entonces, para el girasol en estas dos parcelas hacemos densidad estimada, que es 4.5 plantas por metros cuadrados, menos densidad real, que es 3.3 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, y todo por 100. Y eso me da 36.36% de error. En el caso de la quinoa, para calcular la densidad estimada, sumo la cantidad de plantas en una parcela y en la otra parcela, o sea, 5 más 3, 8. ¿Cuántos metros cuadrados tengo? Tengo 2 metros cuadrados, uno de cada una de las parcelas. 8 dividido 2 me da 4 plantas por metro cuadrado, eso es mi densidad para las dos primeras parcelas. Para el cálculo del porcentaje de error hago densidad estimada, 4 plantas por metro cuadrado, menos densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, y todo por 100, y me da 21.21%. En el caso del cípero, para calcular la densidad estimada para esas dos primeras parcelas, sumo los individuos o las plantas de la parcela 1, que era 0, más la parcela 2, que era 1, o sea, me da 1. Tengo 2 metros cuadrados y 1 dividido 2 me da 0.5 plantas por metro cuadrado. O sea que la densidad estimada del cípero para esas dos primeras parcelas es 0.5 plantas por metro cuadrado. Para calcular el porcentaje de error es densidad estimada, 0.5 plantas por metro cuadrado, menos densidad real, 0.33 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 0.33 plantas por metro cuadrado, todo por 100, y me da 51.51% de porcentaje de error. Con relación al chamico, para determinar la densidad de las dos primeras parcelas, sumo la cantidad de individuos en la primera parcela, que es 9, más la cantidad de individuos de la segunda, que es 0, o sea 9, y lo divido por 1 más 1 por 2 metros cuadrados. 9 dividido 2 metros cuadrados me da 4.5 plantas por metro cuadrado. Esa es la densidad estimada del chamico para las dos primeras parcelas. Para calcular el porcentaje de error es densidad estimada, 4.5 plantas por metro cuadrado, menos densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, por 100, y eso me da 36.36% de error. En este caso tengo que determinar la densidad y el porcentaje de error, pero para las 12 parcelas. Y hago lo mismo que hice para las dos primeras parcelas. O sea, sumo todos los individuos de las 12 parcelas. ¿Y cuántos metros cuadrados tengo en este caso? Si tengo 1 metro cuadrado por parcela y son 12 parcelas, tendré 12 metros cuadrados. Una vez que subo todos los individuos,
lo divido por 12 metros cuadrados y me da la densidad estimada de esas 12 parcelas, que en este caso del girasol es 4.08 plantas por metro cuadrado. Para calcular el porcentaje de error, ¿qué hago? La densidad estimada, 4.08 plantas por metro cuadrado, menos la densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, y todo por 100 porque lo expreso en porcentaje. Y me da 23.73%. Si analizamos el error, el porcentaje de error, en una muestra más pequeña, que tengo 2 parcelas, y en una muestra mayor, que tengo las 12 parcelas, vemos que disminuyó, porque en general, cuanto más grande es la muestra, menor es el porcentaje de error. Pero también depende de las especies, de las características de esas especies. En el caso de la quinoa, para calcular la densidad en las 12 parcelas, hago lo mismo. Sumo los individuos correspondientes a las 12 parcelas. Sé que 12 parcelas son 12 metros cuadrados, o sea que divido la cantidad de individuos en esas 12 parcelas dividido 12 metros cuadrados y me da la densidad estimada para 12 parcelas, que es 3.83 plantas por metro cuadrado. Para calcular el porcentaje de error, ¿qué hago? Densidad estimada, 3.83 plantas por metro cuadrado, menos densidad real, 3.3 plantas por metro cuadrado, dividido 3.3 plantas por metro cuadrado, todo por 100 para expresarlo en porcentaje, y me da 16.16% el error. También si comparamos en una muestra primero que era de 2 parcelas y en esta que la muestra es de 12 parcelas, vemos que el error disminuyó. En el caso del cípero, hago exactamente lo mismo. Para calcular la densidad de las 12 parcelas, sumo los individuos de todas las parcelas. Acá solo aparecen en 6 parcelas, pero igual mi superficie sigue siendo 12 metros cuadrados, porque yo estoy analizando 12 metros cuadrados. O sea que sumo todos esos individuos, lo divido por 12 metros cuadrados y me da que la densidad estimada es 0.5 plantas por metro cuadrado. Para calcular el porcentaje de error, hago lo mismo. Densidad estimada 0.5 plantas por metro cuadrado, menos densidad real 0.33 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real 0.33 plantas por metro cuadrado, todo por 100, y eso me da 51.51% de error. Vamos a ver en este caso que tanto para 2 parcelas como para 12 parcelas, el porcentaje de error es igual. ¿Y por qué? Porque esta es una planta, si recuerdan, o una especie que es rara y tiene una distribución al azar. Entonces voy a necesitar muestrar más parcelas para tener una muestra representativa y disminuir mi error de muestreo. En el caso del chamico, también calculo la densidad sumando todos los individuos que aparecen en esas 12 parcelas. Y también lo divido por 12 metros cuadrados. Y eso me va a dar la densidad estimada para 12 parcelas, que en este caso es 4.16 plantas por metro cuadrado. Para calcular el porcentaje de error, ¿qué hago? Densidad estimada, 4.16 plantas por metros cuadrados, menos densidad real, 3.33 plantas por metro cuadrado, dividido densidad real, 3.33 plantas por metro cuadrado, todo por 100, y me da 26.26 el error de muestreo. En este caso, si lo comparamos con el error en 2 parcelas y el error en 12 parcelas, vemos que disminuyó cuando la muestra es más grande. En esta diapositiva se presentan 3 preguntas. La primera dice, ¿de qué manera el tamaño de la muestra afecta la exactitud de los resultados? La segunda, ¿a qué se debe la diferencia entre el error de muestreo de la quinoa y del chamico? Y la tercera, ¿por qué existió una diferencia en la exactitud de la estimación de la densidad entre la quinoa y el cípero? Para poder contestar estas preguntas tenemos que tener claro y recordar algunos conceptos que fueron dados.
Con respecto al tamaño de la muestra, sabemos que cuanto más grande sea la muestra, más exactitud tendrán los resultados. Cuanto más grande sea la muestra, menor será el porcentaje de error. Con respecto a las otras dos preguntas, lo que tenemos que tener en claro son las características que tienen estas especies. Recordemos que la quinoa, como así también el girasol, es una especie común con una distribución regular. En el caso del chamico, es una especie común, pero su distribución es agrupada. Y en el caso del cípero, es una especie rara y su distribución es al azar o dispersa.